Ok, muy buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación. Para nosotros siempre un honor poder participar en eventos de la Universidad de los Andes. Somos egresados de la Universidad de los Andes. Nuestra primera casa de estudio para nosotros nos llena de satisfacción esta invitación que nos ha extendido el doctor Fernando Rincón. Y el día de hoy, pues vamos a traerles un tema bastante común en lo que es el área de la ortodoncia, como son las biomecánicas para dientes retenidos. Vamos a hablar básicamente de casos clínicos. En este primer caso, tenemos a este paciente de 18 años que nos los envían desde el Seguro Social con una problemática o un motivo de consulta bien claro de parte de Orlando, y es que no me bajaron los caninos y los laterales no se me formaron. Él ya nos está mencionando que existe una ausencia, una agenesia del 22 y del 12 y que efectivamente sus caninos están retenidos. Por tal motivo, uno inmediatamente puede, como ortodoncista, generarse ya la creencia de dónde vamos con el plan de tratamiento sin ver radiografías y sin ver siquiera la boca del paciente. Cuando vemos la fotografía intraoral, vemos este caso y automáticamente lo primero que vemos o queremos diseñar es a dónde están los caninos, cuál es la posición de esos caninos, porque probablemente son ellos los que sustituyan los laterales, ¿ok? Tenemos un apiñamiento moderado en el maxilar inferior, así que probablemente también pensemos en realizar algunas extracciones para compensar la ausencia de esos laterales en el maxilar superior. Pero cuando vamos más a profundidad y nos metemos y nos sumergimos en lo que son las radiografías, y valoramos la radiografía panorámica, efectivamente nos encontramos con que los dos caninos están retenidos y están, si se quiere, en una buena posición para realizar la tracción. Y ahí es donde inicia todo, cuando no vemos más allá de la radiografía y si solamente valoramos dónde está la posición de los dientes y cuánto espacio yo tengo para esos dientes, podemos cometer errores, ¿ok? En lo que es la biomecánica. Vamos a ver un poco más en la radiografía y vemos una zona radiolúcida. Fíjense cómo está bien marcada y demarcada. Y fíjense que esta zona está más o menos comprometida o en relación con los caninos. Quizás en esta radiografía, que es una radiografía bidimensional, podemos ver como que esos caninos tienen una correlación con esa zona radiolúcida. Y es lo primero que nos llama la atención y es el momento en que nosotros enviamos nuevamente al paciente a cirugía maxilofacial para que sean ellos los que evalúen esta zona. En este caso, fue manejado por la doctora María Andreina Zamora, nuestra cirujano maxilofacial. En ese momento ella trabajaba en el Seguro Social y fue valorando al paciente y fuimos manejando cómo íbamos a hacer con esa zona, que más adelante les voy a comentar qué era, y cómo íbamos a manejar a este paciente. Pero a su vez, cuando vamos más allá, que es el aspecto facial del paciente, podemos notar que este paciente tiene un déficit de lo que viene siendo la distancia mentón-cuello. Fíjense la distancia anteroposterior de lo que vendría siendo su mandíbula y un perfil completamente convexo, ¿verdad? Es un paciente clase 2 esqueletal con ese déficit anteroposterior de la mandíbula que nos debemos cuidar porque anteriormente les había comentado, bueno, vamos a realizar extracciones de premolares inferiores para compensar la agenesia en el maxilar superior. Y fíjense, es contraproducente realizar extracciones del maxilar inferior cuando el paciente se va a compensar. Ahora bien, este es un paciente de todas quirúrgico que debemos manejar con cirugía maxilofacial para hacer un avance de lo que vendría siendo su mandíbula y por supuesto un retroceso maxilar cuando vemos este aspecto facial en nuestro paciente. Cuando vemos las manifestaciones clínicas, vemos que el paciente nos dice que tiene una obstrucción nasal, un sangrado espontáneo de cuando en vez, no es muy frecuente, sin embargo no los refiere y todo esto nos hace pensar que debemos estar en presencia de un angiofibroma noxioso sinusal juvenil. Es muy frecuente en mujeres y no tan frecuente en caballeros, pero
tiene una tasa de recurrencia, que es la que nosotros tenemos que tener clara y hablarlo muy bien con el representante de nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense cómo todo el protocolo que habíamos pensado que era algo ligero, que era de ortodoncia, que después fuimos y pensamos que quizás es de una cirugía ortognática, ya va mucho más allá, ya está comprometido con lo que es el angiofibroma, ¿no? Entonces, tenemos en lista de problemas unas ausencias de lo que vendrían siendo los laterales. Tenemos nuestro angiofibroma nasosinusal juvenil, tenemos nuestros caninos impactados del 13 y el 23, el déficit anteroposterior mandibular. Tenemos que ver si vamos a sustituir o vamos a implantar las agenesias que tenemos de esos 12 o a sustituir por los caninos que tenemos allá retenidos y luego manejar todo lo que es el aspecto periodontal de nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son los pasos a seguir con este tipo de pacientes? Obligatoriamente nos tenemos que armar de un grupo de especialistas que puedan ir llevando de la mano a nuestro paciente. Y una de las cosas más recurrentes con este tipo de pacientes es que no cuenta con los recursos necesarios para realizarse tomografía, no cuenta con los recursos necesarios para realizarse las cirugías que amerita. Entonces, ahí viene todo un problema. Por eso quisimos traer este caso, porque es un caso de salud pública y es muy común que nos lleguen este tipo de pacientes y no le podemos dar la espalda, tenemos que buscar solución. Entonces, en conjunto con la doctora María Andreina Zamora, con el grupo de otorrinología de lo que viene siendo el hospital de acá de Barquisimeto, logramos buscar la manera de que él se le realizara la intervención de lo que vendría siendo el angiofibroma. Primero iniciamos con ortodoncia, ¿ok? Empezamos con una ortodoncia ligera para ir alineando, nivelando, preparando lo que vendría siendo los dientes, pero a su vez vamos buscando y abordando cómo vamos a tratar lo que es el angiofibroma y este tumor fibrovascular, ¿ok? Como les comenté, es un tumor que se encuentra en el foramen esfenopalatino, en la pared posterolateral de la nasofaringe y afecta principalmente a varones de 7 a 19 años. ¿Ok? Se presenta una masa nasofaringe en la cavidad nasal. Vamos a ver las fotografías del momento de la intervención. Como se pueden dar cuenta, la doctora María Andreina Zamora realiza una LEFOR, que es esa incisión bien alta de lo que vendría siendo el maxilar superior. Realiza la apertura, esa es una fase 1, ¿no? El tipo de abordaje, ¿ok? Y a posterior entra el equipo de otorrinología a buscar a través de lo que es la endoscopía, ¿ok? Dónde está ubicado y cuáles son sus inserciones, ¿ok? Para tratar de eliminar por completo la masa que se encuentra allí. Ahí nos ayudó muchísimo el doctor José Linares, un reconocido otorrino acá de la ciudad de Barquisimeto. Nos ayudó muchísimo con sus equipos, no cobró la cirugía, de verdad que se portó súper bien con nosotros. Y aquí tenemos pues lo que es el angiofibroma. Fíjense cómo es la cara mucosa y cuál es la cara de la implantación del mismo. Aquí vemos todo lo que es la parte de patología, todo lo que es laboratorio. Fíjense cómo ha sido efectivamente en el momento que le hacen el análisis patológico, describen que es un angiofibroma nasofaríngeo. Ahora tenemos lo que es la parte de la ortodoncia, ¿ok? Ya para este momento, en donde nosotros iniciamos el proceso, quiero que vayan viendo la fotografía, colocamos aparatología fija, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, hicimos las dos aperturas, las dos ventanas quirúrgicas, para ir buscando lo que vendrían siendo los caninos. En este punto, fíjense, entre la segunda fotografía y la tercera fotografía, fíjense que no teníamos cicatriz en la segunda fotografía, es decir, ya teníamos el 13 en vías de tracción y, y el 23 todavía no habíamos realizado lo que es la tracción completa del canino y todavía no se había realizado lo que vendría siendo la remoción del angiofibroma. Ya en esta tercera fotografía ya hemos ubicado el 13 por el 12, ¿okay? Hemos sustituido 13 por 12 y fíjense cómo se nota la ligera cicatriz de lo que vendría siendo la LEFOR 1. En esta cuarta fotografía ya hemos realizado por completo ambas tracciones, tanto del 13 como del 23,
Aquí vamos a ver más claro cuál es el tipo de fuerza y cuál es el tipo de vector de fuerza que nosotros empleamos en el momento en que realizamos las ventanas quirúrgicas. Es un movimiento, es una tracción prácticamente hacia distal. Nos vamos llevando cada una de las coronas, tratando de que no bajen completamente vertical, sino que hagan un momento coronodistal para que la raíz no nos quede muy angulada hacia el premolar y que la corona del diente, si tú tratas de bajar completamente vertical ese canino, la corona del diente puede contactar con nuestros centrales. Entonces tenemos que buscar la manera, organizar bien los espacios para que ellos puedan bajar dentro de esos espacios sin generar ningún tipo de daño en nuestros dientes vecinos a la tracción. Cerramos nuestros diastemas, aquí tenemos el movimiento que les explicaba, primero distalizamos y luego un movimiento vertical. Todo esto se realiza prácticamente al mismo tiempo, dependiendo del vector de fuerza que nosotros vamos empleando. ¿Ok? Aquí ven, muy importante en esta segunda fotografía, que estamos con dos tipos de arco. Un arco rígido que me va a permitir a mí tratar de realizar la tracción sin generar ninguna reacción en los dientes vecinos a dicha tracción. ¿Ok? Para eso ese arco rígido, en este caso se empleó un 17 por 25 de acero, y el segundo arco, el que va hasta el canino, es un arco flexible de 0.16 de nitinol, es un arco flexible que me va a permitir a mí realizar la tracción posterior. En el momento en que yo lo veo, es que puedo realizar esto. Primero lo hicimos con ligadura metálica desde donde estaba dicho canino, ¿ok? ¿Por qué dos arcos? Bueno, porque recuerden la tercera ley de Newton, toda acción trae una reacción. Lo que queremos evitar es que ese espacio sea cerrado por los vecinos y no me permita completar la tracción de dicho canino. Aquí tenemos la tercera fotografía. Fíjense la conformación de un buen maxilar, a pesar de no tener los laterales, vemos cómo se ubican en una buena posición. Las caras vestibulares concuerdan casi siempre. Cuando tú bajas canino y lo sustituyes por lateral, probablemente nos queden angulados o retroinclinados, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. También con la tabla vestibular, las raíces, cuando te apoyas mucho en la tabla vestibular, puedes generar recesiones, pero aquí ven que la parte periodontal, al contrario, tenemos un fenotipo bastante grueso que nos va a contribuir luego en lo que es el manejo periodontal de dicho paciente. ¿Ok? La cicatriz de la LEFOR 1 era esa que veíamos ahí. Ok, ya acá se nos devolvió. Este es un caso que nos llena de mucho orgullo porque en la literatura poca relación entre caninos retenidos y angiofibromas podemos encontrar. Entonces es una de las cosas que nos llena bastante orgullo. Sin embargo, como se pudieron dar cuenta del lado derecho, una de las cosas que uno pensaría es que producto de la angiofibroma se quedaron los caninos retenidos, pero se dieron cuenta que antes de remover esa masa ya teníamos el 13 dentro de lo que viene siendo nuestro maxilar. ¿Ok? Continuamos. Aquí vemos lo que les comentaba anteriormente, el tipo de incisión que se realizó, el tipo de apertura que se realizó. Aquí vamos a ver un poco más claro lo que les comento de que en qué momento nosotros bajamos los caninos y en qué momento hacen la remoción. Fíjense, en estas dos radiografías panorámicas vemos dos eventos, el inicial, en donde nos permite realizar los diagnósticos, y en este segundo evento vemos cómo el canino, el 13 todavía está, ya está en boca, ya ha sido traccionado, y el 23 todavía falta por traccionar, pero ya va en vías de tracción. Y vemos que no hay material de osteosíntesis, al contrario que acá. Acá vemos que ya han hecho la remoción y vemos las placas producto del material de osteosíntesis, las placas que se realizaron para, para lograr fertilizar al paciente con lo que viene siendo posterior a la remoción del angiofibroma. Vemos las fotografías laterales derechas, vemos que efectivamente el paciente, a pesar de no tener laterales, nos permitía realizar la sustitución de los laterales con los caninos. Fíjense esta bonita fotografía en donde ya hemos buscado la relación clase 1. Nuestro nuevo canino viene siendo nuestro primer premolar superior,
¿ok? Nuestro canino es nuestro lateral y fíjense que vamos haciendo lo que es la retracción de todo el segmento inferior. Y esto es porque estamos preparando al paciente ahora para ser descompensado y poder manejarse de manera de cirugía ortognática, pueda manejar el avance. Aquí ven todo el tejido periodontal, cómo se comporta el fenotipo periodontal, bastante grueso, tiene una buena posición, una buena ubicación. Aquí vemos el lado izquierdo de la misma manera, buscando tratar de descompensar a nuestro paciente para que puedan realizar la cirugía maxilofacial. ¿Ok? Es una cirugía ortognática prácticamente en dos tiempos, porque primero movieron y ubicaron el maxilar superior, aprovecharon esa incisión que se hizo para remover la angiofibroma para ubicar el maxilar en una posición adecuada, como cuando se realizan first surgery, que es primero cirugía y después ortodoncia, algo parecido, se manejó de esa manera el maxilar superior y ahora la cirujano nos pide que descompensemos al paciente para hacer el avance. Aquí ven la ligadura metálica, en donde nosotros apoyamos en principio para hacer la tracción. Aquí vemos lo que es el overlay o arco sobre arco para terminar de ubicar el canino, el 23, en posición, lo que viene siendo el lado izquierdo. Y aquí tenemos el 23 sustituyendo nuestro lateral. Fíjense, también tenemos bastante tejido en donde el periodoncista puede manejar a posterior todo lo que es esta zona maxilar. Obviamente, una de las cosas que más satisfacción nos trae es poder ver a nuestro paciente en un corto tiempo, que el motivo de consulta principal ha sido prácticamente resuelto, sin embargo, quedan cosas por mejorar, como son el aspecto facial del mismo. Eso es para nosotros fundamental. Nada hacemos con arreglar dientes si no resolvemos los problemas faciales. Aquí tenemos una fotografía del antes, del durante, porque todavía este paciente no lo hemos terminado, y una predicción digital de cómo nosotros queremos que se vea nuestra parte del tercio inferior de la cara. Fíjense la proyección que nosotros le queremos dar a nuestro paciente, fíjense la distancia que existe entre el mentón y el cuello en la fotografía del lado izquierdo. Pueden anticipar cómo va a quedar el paciente una vez que se realice la cirugía ortognática. Conclusiones, siempre es importante conocer cuál es la posición exacta para nosotros poder realizar nuestra extracción, planificar con anticipación el tipo de cirugía que se va a realizar y en qué momento debemos realizar la misma. Saber con exactitud qué tipo de método y aditamento vamos a emplear para la tracción. Puede ser botón, puede ser el bracket. En ocasiones ponemos la ligadura metálica sobre la corona del diente con resina y es más que suficiente para poder realizar dicha tracción. Y siempre serle sincero a nuestro paciente y decirle que existe muy poca probabilidad, es mejor siempre no llenarlos de expectativas de que el canino no nos baje, de que el premolar no nos baje, de que el central no nos baje. Es importante que ellos mantengan esas expectativas muy bajitas porque quizás no se pueda bajar el diente y se termine haciendo la extracción. ¿Ok? Para nosotros, como siempre, un gusto. Acá les voy a dejar con mi hermano que les va a continuar con la parte de canino, de extracción de canino. Muy buenas noches. Para nosotros, como le decía mi hermano, un orgullo siempre ser considerados invitados para estos eventos académicos. Continuando con lo que es la ponencia esta noche, que son biomecánicas, escogimos dos casos por cuestiones del tiempo. Vamos a simplificar un poco lo que es el manejo. Bueno, este es un paciente que nos llega y que básicamente el motivo de consulta es que no le baja el diente, paciente de 13 años, que no se le ve un central, es un elemento estético bastante importante y de bastante choque en lo que es el desarrollo psicosocial de cualquier persona, pero sobre todo para una niña que está en su pleno desarrollo. Es muy importante tomar en cuenta el motivo de consulta de los pacientes, siempre lo decimos en nuestras conferencias, que debe ser el elemento que se debe tomar en cuenta para uno empezar a trazar su plan de tratamiento. Una paciente que presenta un canino ectópico, producto de déficit o falta de espacio para el diente que queda retenido. ¿Cuál es la opción o cuál es la causa? Hay que buscarla de por qué el diente incisivo central superior derecho no ha bajado. Recordemos que todo debe ocurrir cronológicamente según la edad. Y un paciente que a los 7 años no se le vea alguno de los centrales superiores permanentes, ya es un paciente que se sospeche
de que tiene un diente retenido. En este caso, pues el paciente llegó hasta los 13 años, no le había bajado el diente y cuando hicimos la radiografía panorámica, observamos en el círculo amarillo cómo hay un elemento mecánico impidiendo la erupción del central. Este es un diente supernumerario, que son los dientes considerados que son dientes que están de más en lo que es la fórmula dentaria normal del paciente. En la fotografía intralateral observamos un paciente con excelentes relaciones oclusales en la parte posterior, clase 1 molar, clase 1 en la zona premolar. Y bueno, pasamos ya a lo que son las opciones o a establecer nuestra lista de problemas. En este punto, disculpen que me brinqué hacia atrás. En este punto es importante establecer una lista de problemas y de posibles opciones de tratamiento. ¿Qué pregunta nos hacemos? Bueno, podemos colocar el lateral en lugar del central. En caso tal del que el incisivo central no baje, podemos realizar la tracción del 11, que es del diente retenido. E incluso podemos pensar en reabrir los espacios con extracciones y rehabilitar la zona. Evidentemente, rehabilitar la zona siempre va a ser una opción, incluso cuando estamos por traccionar un diente, nunca podemos garantizarle al paciente, lo decía el doctor Héctor en su caso, nunca podemos garantizar, o mi sugerencia es que nunca se garantice un 100% de posibilidades de tracción, porque son cosas que a veces tú haces todo lo que tienes planificado y sencillamente pues las cosas no suceden por X o por Y. Entonces en este caso, mucho más en este caso, que es una zona bastante compleja de trabajar, siempre manejamos la posibilidad de un 60% de posibilidades de tracción. Y bueno, nada, en este caso pues tomamos la decisión de realizar la tracción. ¿Por qué? Porque rehabilitar hay que luego esperar un poco de tiempo para poder colocar un implante, elementos económicos o factores económicos del paciente también influyen en la decisión. Colocar el lateral en lugar del central también era una opción, pero preferimos darle la oportunidad a ese incisivo a ver si lo podíamos traccionar. En la fotografía oclusal observamos con mucha más claridad lo que es el déficit de espacio. Y bueno, otro de los elementos o decisiones difíciles, en este caso es un caso demasiado con un alto índice de dificultad, porque había que generar espacio para traccionar un diente en una zona crítica. Extraer dientes para traccionar algo que tú no vas a garantizar de que lo vas a traccionar es un poco riesgoso si se toma en cuenta el hecho de que estás sacando dos premolares permanentes que están ubicados ya en su posición correcta y que están ocluyendo bien por tratar de traccionar algo que está incluso en el centro de la masa ósea. Entonces, sin embargo, pues es evidente que necesitamos espacio para proveer espacio a la zona anterior. Sacamos los dos primeros premolares superiores, distalizamos todo. Vamos con la parte quirúrgica. Es un elemento fundamental diseñar una cirugía que sea correcta. Incluso nosotros sugerimos siempre que el ortodoncista esté presente en la cirugía y no participe directamente, pero sí sea también parte de lo que guía. ¿Por qué? Porque finalmente el desarrollo de toda la tracción del diente lo vamos a tener nosotros mes tras mes. Entonces, si no se hace una buena planificación quirúrgica, un buen abordaje quirúrgico, va a ser muy complicado que el diente sea traccionado. Aquí vemos el número 12, ese es el diente que está traccionado. Perdón, es el número 11, pero ahí pusimos el 12, no equivocamos. El número del diente supernumerario es el que está generando el bloqueo. En este caso, es un elemento de muy baja tasa de porcentaje en lo que se manejan las estadísticas como prevalencia de dientes retenidos. La presencia de dientes supernumerarios, sobre todo de dientes de este tipo, el porcentaje no es tan alto, y esto nos sirvió para que este caso fuese publicado en la revista del mes de octubre de la revista de la Sociedad Española de Ortodoncia, como un artículo, como una revisión de artículo. De la mano lo escribimos el doctor Héctor, mi persona. El doctor Miguel Grichau también participó del caso, porque este caso también lo presentó, se lo cedimos al doctor Miguel para que lo presentara en Portugal en el mes de julio, y de la mano de la doctora Gabriela Costa, egresada de la Universidad de los Andes, de muy buena redacción en cuanto a lo que es artículo, y con los cuales, con estas dos personas, estamos escribiendo
algunos otros artículos que próximamente serán publicados. Bueno, continuando con el caso, aquí vemos otra fotografía que demuestra pues cómo extrajimos el supernumerario. Una vez que se extrae el supernumerario, observamos cómo nos gusta colocar el bracket en el diente. Si tenemos la superficie para colocar el bracket, vemos la banda de densidad queratinizada, que en un principio la dejamos porque queríamos mantener esa banda de protección para una vez que el diente fuera traccionado. Sin embargo, esta fue una paciente que no se pudo hacer una tomografía por elementos económicos y nos fuimos solamente con panorámica. ¿Qué genera esto? Genera que quizás en el diagnóstico pues no puedas ver el todo y eso pues te va a generar un poquito de modificaciones en algunas zonas y fue lo que pasó. Al no tener una tabla externa, no tener soporte del colgajo, se necrosa esa banda de densidad queratinizada y debemos modificar un poco lo que es la sutura. La doctora Hazel Topper, periodoncista de nuestra clínica, se encarga de hacer la sutura y la reposición. Es importante entender que hay que tapar o cubrir completamente el diente para darle la oportunidad al diente que una vez sea traccionado a través de la unión que hay del diente al arco, que es un alambre ligado o entorchado de acero inoxidable, nos permita que esta banda de encía acompañe al diente en todo su trayecto y que al final esa recesión o esa altura mayor de lo que se puede generar del cénit sea menos. Descubrir dientes completos en esta zona no es recomendable porque está jugando con las posibles recesiones muy grandes de la zona. También es una zona un poco complicada de trabajar porque el diente está muy cerca de lo que es la tabla externa y generalmente traccionar incisivos centrales conlleva de que así tú hagas una fuerza vertical, puede haber una fuerza de componente vestibular y puedas llevar la raíz contra la tabla externa. Entonces, traccionar dientes, sobre todo incisivos centrales, siempre es un gran reto. Esto es un ejemplo de una cirugía, no es la de la paciente, pero de una cirugía que hicimos hace aproximadamente 2 semanas, donde más o menos, fíjense bien, establecemos el camino y ahí estamos a través de un túnel óseo que hacemos para generarle un camino al diente y ya la unión, el mecanismo. La misma mecánica con el mismo objetivo. Cuando ya tenemos el diente en boca, ya empezamos a trabajar la parte inferior. Y en la parte inferior se nos presenta o no se nos presenta, simplemente que ya hicimos extracciones superiores, a un paciente clase 1 esqueletal, clase 1 molar, hay que complementar el protocolo de extracciones por un paciente clase 1 que son premolares superiores e inferiores. Procedemos a hacer la extracción del inferior para generar overbite o para tener una relación oclusal anterior correcta. Aquí vemos el doble arco, que somos muy amantes de esta biomecánica, con un resorte sobre un arco pesado 17 de acero por 25 y sobre ese arco un arco más flexible de 16 de nitid para ir incorporando el central. Uno de los grandes retos, aparte de lo que ya veníamos hablando, fue introducir o darle espacio a ese lateral. Créanme que trabajamos mucho y nos costó un poco el lateral porque era un diente que tenía mucho comprometimiento de espacio. Aquí ya vemos las fotografías de progreso, ya tenemos un incisivo central. Evidentemente, cuando ya el central está en boca, técnicamente el trabajo emocionalmente por parte del paciente para nosotros está hecho, entonces hay un poquito más de estimulación para el paciente al verse que ya tiene su diente en boca. Entonces, bueno, seguimos trabajando. En este caso, pues ya es un caso en la parte final, vemos cómo el diente ha bajado completo, ya tenemos un arco conformado. Es importante señalar los cenit. El cenit es el margen gingival. Vemos que el incisivo que se traccionó es el número 11 y vemos que está un poco más alto ese margen gingival. Siendo una paciente con un fenotipo bastante bueno y que logramos mantener, fenotipo es el tipo de encía o del grosor de encía, era una encía muy noble, procedemos a mandar a hacer una gingivectomía para regularizar. Y vemos en la última foto como ya tenemos una regularización de todos los cenit gingivales. Solamente es eso gingivectomía, no hay diseño de sonrisa, no hay resina, no hay carillas, no hay absolutamente nada de eso. Fíjense el cambio, bastante importante desde el punto de vista estético, desde el punto de vista funcional, líneas medias coincidentes. Vean lo que les mencionaba, esta fotografía lo que quiere mostrar es el grosor tan bueno que tenemos de encía, una encía sana, con muy buen fenotipo, que nos va a garantizar a largo plazo una salud periodontal por parte de este paciente, una relación bastante aceptable, bastante buena, sin espacios, con buenas relaciones oclusales superiores e inferiores. Igualmente del lado derecho, una fotografía que demuestra la parte biomecánica. Esto es importante mencionar que
que en nuestras conferencias normalmente mostramos muchos casos con biomecánicas clásicas sencillas, pero que es lo que nosotros usamos en nuestra clínica y es lo que es la ortodoncia de ayer, del de hoy y del futuro. Generalmente se puede llegar a malinterpretar o a pensar que la ortodoncia ha cambiado tanto como que para pensar que ahora hay recetas que van a hacer que todo sea más fácil o más rápido. Y realmente la base fundamental de una buena ortodoncia es hacer una ortodoncia inteligente basada en biomecánicas sencillas y que sean biomecánicas que te permitan resolver los problemas de diferentes maneras. Siempre hay muchos caminos, pero siempre el objetivo debe ser uno. Igualmente es un caso muy bien terminado, con los arcos ovales, retenedores superiores e inferiores fijos a su lado derecho de la pantalla. Extendemos los retenedores hasta los premolares porque se hicieron extracciones de premolares en superior y inferior. Esta es una fotografía que se hace al año de la retención, porque para poder escribir el artículo nos pidieron un control anual del sondaje. Esta es la radiografía del mes de octubre, esta es la fecha de agosto, perdón. Cuando estábamos escribiendo el artículo, vemos la colocación de los retenedores fijos, vemos la longitud radicular, el paralelismo radicular, todo está bastante bien. Periapicales que demuestran que el diente que fue traccionado tiene una raíz quizás un poco más corta que la de su homólogo, sin embargo no es algo que nos preocupe. Radiografía cefálica lateral. Esto es Barquisimeto, para el que no lo conoce y para el que lo conoce, pues sabe que aquí siempre estamos a su orden. Para nosotros siempre es un placer recibir a la gente que viene de otros estados, así que mi hermano y yo nos quedamos más a la disposición de todos ustedes. Como conclusión de nuestra conferencia, y bueno, fue algo bastante rápido y corto, según los requerimientos por parte del comité organizador. Obviamente el manejar o hablar de dientes retenidos es en un amplio aspecto, hay muchas cosas a considerar. Sin embargo, elementos importantes a tomar en cuenta para hacer una tracción de un diente, tomar en cuenta la edad del paciente, el tipo del hueso, si estás trabajando en superior o inferior, es importante que tengan espacio disponible, si no lo tienen, tienen que hacer el espacio o obtener el espacio para poder traccionar un diente, manejar biomecánicas inteligentes, siempre trabajar sobre arcos pesados, mucho cuidado con los elementos de unión al diente, no usar elastómeros o cadenas para traccionar dientes desde tan alto porque esas cadenas se suelen romper porque se sobrehidratan. Usen metal, usen resortes comprimidos, hay elementos, hay excelentes aditamentos en la actualidad. Actualmente también estamos utilizando mucho microimplante para cuando hay que hacer movimientos sagitales de dientes retenidos, también los estamos usando. Entonces, bueno, los invitamos a que nos visiten en nuestra página @rodriguezortodoncia, que es nuestro Instagram. Ahí pues hay una serie de casos bastante chéveres que pueden ver. Ese es nuestro medio de comunicación con todo el mundo y cualquier cosa o cualquier duda o información acerca de esto, de muchos otros temas que quieran conversar, ahí estamos a la orden, el doctor Héctor Miguel y mi persona. Yo soy José Antonio Rodríguez. Esta es la sonrisa final de nuestros pacientes. Como siempre lo decimos, no todos los pacientes quedan perfectos, no todos los casos son un éxito, no todos los casos son publicables. Sin embargo, lo que sí debe ser publicable son las experiencias, ya sean buenas o malas. Evidentemente, este es un caso que quedó muy bien y parte de ese éxito depende de los pacientes. En la ortodoncia, lamentándolo mucho, para nosotros como ortodoncistas dependemos de un 70% del paciente. El éxito de nosotros va a depender siempre del buen comportamiento, de la buena asistencia por parte del paciente. Y evidentemente ese 30% que no deja de ser importante, que es estudiar, prepararse, aplicar biomecánicas y no creer todo lo que se lee ni se dice por ahí. Para nosotros siempre un gusto, de verdad, haber formado parte de este primer Congreso en Odontología de Salud Pública. Para nosotros un gusto compartir con nuestra gente de Mérida. Mérida la tomamos siempre como nuestra segunda tierra. Cuidado si no hasta la primera. Los queremos mucho. De verdad que, bueno, los que nos vean, muchísimas gracias. Éxito. Y bueno, además decir que fue un honor poder estar compartiendo, digámoslo, escenario digital con todo el resto de los conferencistas. Bendiciones para todos ustedes, cuídense mucho y una feliz noche. Dejar de grabarle.
Fin, ¿no? Fin. Sí, Finalizar reunión para todos. para todos.